Veamos cuál es esta paradoja. Asumamos que hay un barbero y este barbero, así como se los digo, es un barbero que solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. ¿Okay? Entonces le voy a pedir a Miriam si a favor puede soltar otra pregunta. Entonces hay tres opciones sobre quién rasura al barbero. El barbero se rasura a sí mismo, alguien más rasura al barbero o nadie rasura al barbero. ¿Quién se les ocurre que podrá rasurar a este barbero que solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos? Recuerden que eso es lo que hace el barbero. Solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. La mayoría piensa que el barbero, lo cual tiene sentido porque eso es lo que hacen los barberos. Tal vez otros piensen que no. Que algo pasará con este barbero que solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Algunos que piensan eso. Vamos a dar un poco de tiempo a ver qué se les ocurre. Voy a esperar un poquito, a ver si menos la mitad se les ocurre algo. No se preocupen si les preocupa que lo que vayan a decir está mal. Al rato voy a platicar un poco con matemáticas. A cada rato nos damos cuenta que casi todo lo que pensamos está mal. Vamos a hablar sobre si en serio está bien que 1 más 1 es 2, por ejemplo. Ok, ya casi vamos a la mitad. Y les puedo contar un poco cómo fue la encuesta. 41% piensa que el barbero es quien rasura al barbero. 27% piensa que alguien más rasura al barbero. Y 32% piensa que nadie rasura al barbero. ¿Okay? Veamos quién tiene razón. Entonces, empecemos con alguien más. ¿Qué tal que alguien más rasura al barbero? Bueno, si alguien más rasura al barbero, entonces el barbero obviamente no se rasura a sí mismo, porque lo va a rasurar alguien más. Pero seguramente nos va a llevar a un problema, porque si el barbero no se rasura a sí mismo, dijimos que él rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Luego, él tendría que rasurarse. Interesante, ¿no? Si empezamos con que alguien más lo rasura, entonces alguien más lo rasura. Entonces, él no se rasura a sí mismo. Pero él rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Luego, él tendría que rasurarse. Entonces, quienes dijeron a alguien más, estarán pensando, chin, hubiera puesto el barbero, lo que puso la mayoría. Pues puede ser. A ver, ¿qué habrá pasado con los que dijeron nadie? Bueno, si nadie rasura al barbero, entonces, una vez más, el barbero no se rasura a sí mismo, porque nadie rasura al barbero. Pero eso nos va a llevar a un problema, como ya se habrán imaginado. Pero él rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Luego, él, una vez más, tendría que rasurarse. Si nadie rasura al barbero, entonces el barbero no se rasura a sí mismo, pero él rasura a todos aquellos que no se rasuran a sí mismos. Luego él tendría que rasurarse. Entonces, quienes dijeron el barbero estarán muy contentos porque todas las opciones apuntan a que ellos tenían razón. Y sí. Entonces, si el barbero se rasura, entonces rasuraría a alguien que se rasura a sí mismo, porque el barbero se rasuraría a sí mismo. Pero él solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Él rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Luego, no puede rasurarse a sí mismo. Alguien más tendría que hacerlo. Porque dijimos que él solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Él no se puede rasurar a sí mismo. Entonces tampoco el barbero puede rasurar al barbero. Entonces, ni alguien más, ni nadie, ni el barbero. Entonces, ¿qué vamos a concluir? Tenemos una vez más una paradoja. ¿Qué decimos? Bueno, pues generalmente los matemáticos lo que hacemos cuando encontramos algo que no sabemos cómo resolver es
introducir un montón de símbolos, hasta que o bien nos confundamos más y ya no sepamos qué hacer, o los símbolos nos muestran la solución a lo que hicimos. No se preocupen, los símbolos van a ser muy sencillos, no va a haber nada particularmente complicado. Entonces empecemos. Si A rasura a B, escribimos A, R inversa, B. Simplemente cuando vean algo, R inversa, algo más, significa que el algo de la izquierda rasura al algo de la derecha. Esto es nada más para tener una manera más acotada de decir qué significa que alguien rasura a alguien más. Y la R inversa solo está ahí para no confundirla con un R normal y que luego creamos que hay R's por todos lados donde no las hay. Luego, si A no rasura a B, escribimos esta tilde, que generalmente se lee como no es cierto que, o no, no es cierto que A rasura a B. Esa es notación estándar que se usa en lógica. La mayoría de quienes hayan tomado un curso en lógica la podrán reconocer. Entonces tenemos lo que significa que no es cierto que A rasura a B. Entonces, ya pongámosle una letra al barbero, X. Si X es el barbero cumple lo siguiente. El barbero solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Esa era la propiedad que dijimos que cumplía el barbero. ¿Cómo pondremos eso con los símbolos que acabamos de introducir? Pues muy sencillo. Entonces, si el barbero solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos, y B es una persona cualquiera, entonces X, el barbero, rasura a B, la persona cualquiera, si y solo si no es cierto que B rasura a B. El barbero rasura a la persona, si y solo si no es cierto que la persona rasura a la persona. Si y solo si no es cierto que la persona se rasura a sí misma. Muy sencillo, al parecer no hicimos nada, lo único que hicimos fue la propiedad que tenía el barbero, la pusimos en simbolitos, entonces tenemos XRB, si y solo si no es cierto que BRB. Ok, bueno. Pero X, el barbero, es una persona. Como todos sabemos, todos los barberos que conocemos son una persona. Es decir, podemos sustituir X por B, porque B era una persona cualquiera. Y X, el barbero, es una persona. Entonces tenemos XRX, el barbero rasura al barbero, si y solo si no es cierto que el barbero rasura al barbero. Si y solo si no es cierto que XRX. Lo único que hice fue, en la parte de arriba, donde aparece la B, sustituí la X, porque el barbero es una persona. Y esto nos lleva a una clara contradicción. Estamos diciendo que el barbero rasura al barbero, si y solo si no es cierto que el barbero rasura al barbero. Que era el problema que teníamos antes. No podía ser ni que el barbero rasurara al barbero, ni que alguien más rasurara al barbero, ni que nadie rasurara al barbero. Ninguna podía ser una solución al problema que teníamos. Solo que ahora podemos ver muy clara la contradicción una vez que incluimos los símbolos pertinentes. Conclusión, el barbero no puede ser una persona. ¿De dónde salió el problema? Pues de lo que está entre signos de admiración. El barbero es una persona, porque si el barbero es una persona, podemos sustituir X, el barbero, por B, una persona cualquiera, y eso nos lleva a que el barbero se rasura a sí mismo, si solo si el barbero no se rasura a sí mismo. Entonces, ese barbero nunca existió. El barbero no puede ser una persona. No puede haber un barbero que tenga la propiedad de que solo rasura a aquellos que no se rasuran a sí mismos. Bueno, muy interesante. Qué padre que sabes jugar con el lenguaje, qué padre que sacas estas paradojas que a nadie se le ocurren, pero ¿y esto servirá de algo? ¿Para qué vamos a usar todo esto? Y aún más importante, ¿dónde están las matemáticas? Tú dijiste que iban a haber matemáticas y hasta ahora solo hemos hecho cosas de lógica. No se desesperen.